Tengo un texto bíblico para compartir con ustedes en Lucas 14, 34 y 35. El Evangelio dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Y luego añade: ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. Usted sabe que la palabra muladar es una palabra elegante, pero lo que significa muladar es un basurero, es un basurero. Así que cuando la sal pierde su sabor, cuando la sal pierde su característica especial, ni siquiera para arrojarla a un basurero sirve. Y termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Estaba mirando yo por qué el Señor nos comparó con la sal, por qué el Señor habló de la sal y nos comparó a nosotros con ella. Bueno, pocos elementos en la naturaleza tienen tantos usos como el cloruro de sodio, que es pues más conocido como la sal. Y me quedé sorprendido porque la sal tiene aproximadamente 14,000 usos diferentes. Es decir, hermano, todo tiene sal, a todo se le echa sal, a todo. A los nutrientes, a los saborizantes, para el tratamiento de las aguas, hasta en la metalurgia se necesita la sal, en la industria química, y en donde no habrá sal, en la empresa textil, en la empresa petrolera, en todo lado se necesita sal. Por eso será que el Señor nos comparó con la sal. Tenemos que estar por todo lado. Ahora, esa sal tiene un efecto conservante. ¿Se acuerdan del tiempo? Bueno, yo no sé, aquí habrá gente mucho más joven y otros no sé si mayores, pero nos acordamos mucho de que hace años, por ejemplo en mi casa, cuando yo era niño, no existían las neveras. No había manera de conservar, por ejemplo, la carne. ¿Sabe cuál era la nevera de mi casa? Un garabato colgado en la cocina. Y cuando mi mamá llegaba con la carne del mercado, la colgaba en los garabatos. Y ahí duraba, no sé, 8 días o 10, no sé cuánto. Pero esa carne tenía que ser procesada para que se mantuviera sana o limpia, y era con una sal especial que se le echaba. Había que salar la carne. Y esa sal que se le echaba a esa carne la protegía, la cuidaba y la conservaba. Realmente lo que la sal hace es un poder que tiene deshidratante que actúa sobre los tejidos y las células, y esa deshidratación, o sea, esa sequedad que produce, no permite que se desarrollen los microorganismos responsables de la putrefacción. Conserva. Esa es la iglesia. Nosotros somos esa sal que preserva al mundo de una corrupción total. Esa es la iglesia. Y la iglesia tiene una razón de ser. Por eso hoy yo me hago unas preguntas. ¿Por qué la iglesia es la sal del mundo? ¿Qué significa entonces ser sal? ¿Y qué ocurre cuando la sal se desvanece? Ahora, entremos ya en materia, vamos a lo nuestro directamente. ¿Será que hoy la iglesia de este siglo XXI sigue siendo la sal de este mundo? ¿Entiende la iglesia la razón de su existencia? ¿Conocemos nosotros como iglesia la razón de por qué estamos y qué hacemos? ¿Entendemos lo que significa ser sal? ¿Sabemos el riesgo que se corre si la iglesia pierde sus características especiales? En otras palabras, si esa sal se desvanece, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar si la iglesia pierde su razón de ser? ¿Se acuerdan de Israel? Israel se desvaneció. Ese pueblo judío, hebreo, un día se desvaneció. Pero Dios quiso cambiarlo por otro pueblo. O mejor dicho, quiso eliminarlo. Pero Moisés no aceptó. No aceptó, intercedió Moisés y el pueblo permaneció, pero más tarde Israel perdió su sabor. Ese que era un pueblo especial, ese que era un pueblo escogido, ese que era un referente para las naciones, se corrompió a sí mismo y perdió su sabor, perdió su naturaleza, se volvió insípido. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, al fin y al cabo, levantó otro pueblo especial que se llama la iglesia. Entonces apareció la iglesia. Y ahora la iglesia es la nueva sal. Por eso preguntémonos, con estos más de 2000 años de historia de la iglesia, ¿cuál ha sido nuestro papel
a través de todas las épocas, a través de todos los tiempos. Yo siempre me he preguntado si nosotros llenamos las expectativas que el mundo tiene. O para ser más claro, ¿es esta iglesia de este siglo XXI lo que el mundo necesita hoy? ¿Estará pronosticado que Dios echará mano de otro pueblo diferente de la iglesia? No, yo no creo. Es que la iglesia, a decir verdad, nunca le ha fallado a Dios. Siempre ha estado. A través de todas las épocas, la iglesia ha permanecido. Si uno le da una mirada a todos los anales de la historia, uno encuentra que la iglesia siempre ha estado. A veces parece que se desapareciera como el arroyo que baja de la montaña y se mete en las profundidades, y uno cree que se pierde, pero no está perdido, más abajo aparece. Así le ha pasado a la iglesia. Por épocas, por periodos en la historia, pareciera que la iglesia no está, pero siempre ha estado. Rápidamente, quiero hacer un recuento de esa iglesia que siempre ha estado y que va a estar siempre. Por ejemplo, hay un primer periodo de la iglesia que se conoce como la iglesia apostólica. Esa iglesia apostólica que va más o menos desde la ascensión de Cristo, por allá en el año 30, hasta la muerte de Juan en el año 100. Esa era la vida de los apóstoles. Ese tiempo se conoce también como la iglesia primitiva. Esa iglesia hizo su trabajo en esa época, ahí estuvo y permaneció. Luego vino una segunda época para la iglesia, que es la época de la persecución, la iglesia perseguida, una persecución que duró más de 200 años. Fue desde el año 100 de la era cristiana hasta el edicto de Constantino, por allá en el año 313, en donde el imperio romano intentó destruir a la iglesia. Pero la iglesia se sostuvo, se metió en las catacumbas, hizo su labor, no dejó de hacer el trabajo. La iglesia siempre ha estado. Más adelante viene una tercera época para la iglesia. Se conoce como la iglesia imperial, que va más o menos desde el año 313 hasta la caída de Roma en el 476 después de Cristo. Y allí pasó algo triste y lamentable. La iglesia se volvió romana, se paganizó la iglesia. Lo que se quiso hacer en un principio fue cristianizar el paganismo, y el efecto fue al revés, se paganizó el cristianismo. Pero déjeme decirle que aunque esa iglesia se volvió la iglesia del imperio, la iglesia imperial, no obstante, Dios siempre se guarda un remanente. En todas las épocas, Dios ha tenido un remanente. Su iglesia siempre está. Así que aunque la iglesia se volvió romana, ahí habían hombres fieles, y la historia da fidelidad sobre ellos en el sentido de que estaban ahí. Vino el famoso medioevo, la Edad Media, que ocurrió desde el año 476 hasta la caída de Constantinopla por allá en el año 1453, y en esa época de la Edad Media se fortaleció esa iglesia paganizada, pero aunque crecía un cristianismo paganizado, no obstante, la verdadera iglesia del Señor siempre estuvo ahí. Como decía hace un momento, como el arroyo que baja de la montaña, que se interna, se esconde, pero luego aparece. En esas épocas, posiblemente no habían muchos predicadores populares, famosos, y los escritos los desaparecieron, pero siempre Dios ha tenido su remanente en todas las épocas. La iglesia nunca ha dejado de ser esa sal que ha preservado al mundo. Vino ya después una quinta etapa para la iglesia, que los historiadores la llaman como la iglesia reformada. Esa iglesia que tuvo la intervención de Lutero cuando presentó sus tesis, cuando empezó a llamársele protestantes a aquellos que no iban de la mano de la iglesia imperial. Y esa iglesia también pasó, y ahí también hubo hombres fieles, sostenidos en los caminos de Dios. Pero luego viene un sexto periodo, que es la famosa iglesia moderna.
la que vino desde el año 1648 hasta el siglo XX, que fue donde aparecieron esos grandes movimientos pentecostales, la famosa calle Azusa en Los Ángeles, California, y en otras localidades, cómo se prende una chispa de avivamiento, con muchas discusiones, claro, sobre el tema, pero igual en ese principio del siglo XX empieza una iglesia moderna. Pero lo que más quiero yo que observemos ya no son esas 6 etapas de la iglesia pasada, sino en la que estamos hoy, que yo la he llamado la iglesia de hoy. Es la iglesia que viene desde los principios del siglo XX y que irá hasta que Jesucristo venga. Esa, a mi juicio, es la iglesia en la que usted y yo nos tocó vivir. Alguien podrá preguntar cuál de esas 7 etapas ha sido la mejor etapa de la iglesia. Bueno, yo no me atrevo a decirla, pero lo que sí digo es que estamos ya en la 7ª etapa de la iglesia del hoy, la iglesia que está hoy sobre esta tierra, una tierra que está viviendo los últimos tiempos. A lo que yo me atrevo a decir es la iglesia que le está tocando vivir el principio del fin. Ahí es donde usted y yo estamos. Ubiquémonos en la historia, y por eso le titulé la enseñanza hoy así: se necesita una iglesia para el tiempo del fin. Ya todas las iglesias en sus épocas, en sus periodos, hicieron el trabajo que les correspondió, con todas las diferencias. Ahora nos toca a usted y a mí enfrentar un desafío enorme. Quiera Dios que nos concienticemos todos los días del gran trabajo que nos espera, del reto inmenso, del enorme desafío que nos tocó a la iglesia de hoy. Hace mucho tiempo leí algo por ahí de un gran arquitecto famoso al que le pidieron que diseñara una ciudad del futuro. Él, con su sapiencia y su ciencia, diseñó una gran maqueta de una gran ciudad moderna. Pero alguien le preguntó al ver la maqueta y le dijo: óyeme, tú tuviste un gran olvido. En esa maqueta no veo iglesias. ¿Por qué lo olvidaste? A lo cual el arquitecto respondió y dijo: no, yo no me he olvidado de eso. No fue que se me olvidó. Lo hice adrede, a propósito. Porque yo considero que en el futuro no van a haber iglesias en las ciudades. Esa percepción de este hombre nos tiene que llamar la atención. ¿Qué va a pasar con las iglesias a futuro? ¿Qué va a suceder con el cristianismo ya en los últimos tiempos? Y eso me lleva a mí, hermano, a preguntarme si la iglesia de hoy está encajando en este siglo XXI. Si la iglesia podrá permanecer con sus principios y sus valores. Si la iglesia deberá cambiar sus métodos o su mensaje. Hoy hay muchos escépticos que no creen que la iglesia se permanecerá, que la iglesia prosperará. Muchos dejan oír sus voces de desaliento diciendo que la iglesia se va a desmoronar, que la situación posmoderna hará que la iglesia pierda su sabor, que la iglesia deje de ser la sal del mundo. Por eso hoy quiero responder a la pregunta que el Evangelio hace. Lucas 18:8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ese venir del Hijo del Hombre es un término pues escatológico, muy amplio de debate, pero me interesa que eso va a suceder en el último tiempo, en los últimos tiempos, y el Evangelio asocia esa venida del Hijo del Hombre con la fe en la tierra. ¿Hallará fe en la tierra? Bueno, yo lo voy a responder sin dudar. Claro que sí, por supuesto que sí. Cuando el Señor venga, Él sí va a encontrar fe, va a encontrar hombres de fe. Y yo estoy seguro de eso. Así como en todos los periodos anteriores, Dios siempre ha tenido una iglesia firme y ha tenido un remanente especial. Así va a pasar cuando el Señor venga por su iglesia. De seguro, Él va a encontrar fe aquí. Él te va a encontrar a ti, me encontrará a mí, vivos o muertos.
predicando como estamos ahora o en una tumba, pero Él encontrará fe en nosotros. Ahora, volviendo al caso del arquitecto aquel, yo también me hago unas preguntas. ¿Será que las iglesias se pueden morir? Por supuesto que sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, la iglesia de China estuvo muerta mucho tiempo. La iglesia de Filadelfia, de la que la Biblia habla, está todavía muerta. La iglesia de Inglaterra, que en otrora fue una cuna de grandes misioneros, grandes evangelistas, grandes teólogos, esa iglesia de hoy apenas está reviviendo. ¿Sabía usted que en Rusia, en épocas pasadas, hubo grandes y poderosas iglesias? ¿Dónde está la iglesia rusa? Desapareció. ¿Y qué me dice, hermano, de Jerusalén? Si usted o yo tenemos la oportunidad de ir a Jerusalén, busquemos la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia en Jerusalén? Bueno, obviamente que allá tenemos alguna pareja de hermanos que predican y no sé, 20 o 30 o 50 hermanos que se reúnen, claro. Pero yo pregunto, como iglesia, como institución, ¿qué pasó con la iglesia en Jerusalén? La iglesia es desconocida ya. Pero no nos vamos tan lejos. Pensemos en nosotros aquí. Nuestra iglesia también puede morir. Esa es una voz lacónica, triste que yo mando esta noche. Nuestra iglesia también puede morir. ¿Por qué? Porque tenemos muchos enemigos. La iglesia está llena de enemigos por todo lado. Satanás, el amor a la vida fácil, las falsas doctrinas, el materialismo, la misma mundanalidad, las pocas conversiones de verdad, tantas cosas que nos han llevado a pensar de otra forma, el secularismo, el profesionalismo, la no dependencia del Espíritu de Dios. Todo eso se convierte en un peligro para la iglesia. Pero hay algo que no puede pasar. Este mundo necesita una iglesia. Y me estoy acordando de las palabras de Pablo cuando dijo: la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Cuando uno ve este mundo revolcado en crisis, cuando uno ve esta sociedad corrompida, enferma, muriéndose, es como si uno oyera una voz de una sociedad moribunda que está esperando que alguien le tienda la mano. Esa parábola del buen samaritano hoy se cumple. Ese que está tirado a la orilla del camino, ese hombre no es otro sino esta sociedad decadente, triste, moribunda. Y no puede ser que la iglesia pase al frente delante de una sociedad que se muere y se vuelve indolente. Que Dios nos guarde de tener una actitud indolente, ver cómo esa sociedad se muere y pasar de largo. Esa historia del levita que pasó, del sacerdote que pasó indolente, no se puede repetir. Hoy tiene que haber una iglesia que le duela la sociedad, que le duela el alma de los hombres, que le duela ver el futuro que le espera a este mundo. Y hay un riesgo grande. No puede haber una iglesia pródiga en un mundo pródigo. La palabra prodigar, esa acción prodigar, no es otra cosa más que despilfarrar los recursos que se tienen, botar lo que se tiene, lo valioso, no estimarlo. Eso se llama prodigar. Lo que el muchacho de la historia bíblica hizo fue eso. Tomó su riqueza y la botó, la desperdició, la malgastó. Eso es prodigar. Y no puede ser que esta iglesia del siglo XXI se vuelva pródiga. En un mundo pródigo no se debe tener una iglesia pródiga. La iglesia tiene que entender el valor de sus recursos, su riqueza, lo que tiene de Dios, y usarlo a favor de un mundo que se muere en medio de la crisis. Que Dios nos ayude. Hay que buscar, hermano querido, nuestras raíces. La iglesia no es una institucionalidad más. No es otro movimiento secular. La iglesia tiene que darle una mirada retrospectiva a su historia. Y tenemos que irnos hasta la primera época de la iglesia. Esa iglesia apostólica, esa iglesia primitiva. Pero alguien dirá: ¿podrá una iglesia tan vieja
¿Enseñarle algo a una iglesia tan nueva? Por supuesto. No solo enseñarle algo, enseñarle todo. Porque es cierto que muchas cosas han cambiado, pero la iglesia no puede cambiar sus principios. La iglesia no puede cambiar sus fundamentos. Cambian las épocas, cambian las personas, pero los fundamentos tienen que permanecer firmes. Y esa estructura de esa iglesia apostólica del primer siglo tienen que ser los mismos principios de hoy. Ahora, el cristianismo siempre ha sido el mismo y será el mismo. Los que cambian son los cristianos. Y aquí sí hay un llamado de atención para nosotros. El fundamento está firme. Las doctrinas no han cambiado. Has cambiado tú, he cambiado yo. ¿Cómo hemos cambiado? Bueno, yo siempre he comparado la iglesia como con un río. Si uno mira los grandes ríos que hay aquí, digamos algo, el río Bogotá, por ejemplo, el mismo río Medellín, para mencionar solo dos. Esos ríos, el agua de esos ríos abajo no se la toma nadie. Y que nadie haga el intento de tomársela porque se muere. Resulta que esos ríos no siempre son así. Y no han sido así siempre. Si tú te vas a donde nacen esos dos ríos, verás que es una fuente pura de agua limpia, donde tú puedes inclinarte y con tus manos tomar agua pura sin problema. Allá nacen esos ríos y allá tú puedes tomar agua. Pero en la medida que el río va creciendo, se va contaminando. Y eso es lo que le ha pasado al cristianismo. El cristianismo nació puro, limpio, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Pero ha venido creciendo como río. Y lastimosamente muchas contaminaciones nos han permeado. Y eso no se puede tapar con las manos. Eso hay que admitirlo. Por eso hoy, hermanos, hay que tratar de devolverle a la iglesia esa pureza original. Pero eso no lo tienen que hacer, en el caso nuestro, nuestros dirigentes, ni nuestros pastores. Eso lo tiene que hacer cada creyente, cada miembro de la iglesia. Debe pensar cómo aportarle a esa iglesia su pureza, su vida santa, su intimidad con Dios, para que esta iglesia recobre todos los días su pureza original. Han habido muchos contaminantes del río, muchos prejuicios, las mismas culturas, la política que nos ha permeado, el paganismo, la mundanalidad, el amor a la vida fácil, la vida cristiana sin sacrificios, el cristianismo sin Cristo, el tener a Cristo en la puerta. Tantas cosas, hermano querido, han llevado a la iglesia a perder parte de su sabor. Y eso es peligroso. Acuérdate, porque si la sal pierde su sabor, si la sal se vuelve insípida, ya no sirve para nada. Y yo quiero hacer un llamado esta noche en el nombre de Jesús. Esta iglesia siempre ha tenido sabor. Que no la pierda jamás. Jamás. Que Dios guarde esta iglesia hermosa. Y que aunque sea la época más difícil, pero nos tocará mantenernos metidos en Dios para que esta iglesia siga salando al mundo. Ahora, volviendo al caso de las contaminaciones, me estoy acordando de lo que dice Mateo 13, 24, cuando el Señor refirió una parábola y dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Eso ha pasado. Eso no lo podemos desconocer. La iglesia ha sufrido ataques y hay una cantidad de maleza que ha venido creciendo en nuestro terreno. Esa maleza hay que prestarle atención. Pero aunque crezca la maleza, dentro de ese sembrado está el buen trigo, está la buena planta, la buena semilla. Y el Señor va a venir, y aunque haya mucha maleza, de entre la maleza Él sacará el trigo. Así que hoy, de alguna manera, tenemos que saber que en medio de la mundanalidad, en medio de tantas situaciones difíciles, hay una iglesia firme que se sostiene en Dios. Pero el riesgo está, y la iglesia puede perder su identidad.
pero permanecerá viva y activa solo en la medida que Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, esté en medio de ella. ¿Sabe, hermano, que estos días de pandemia, en las que hemos oído tantas noticias tan tristes, hay un aparatito que se volvió ya famoso y que se lo mandan a los que se enferman de este COVID? Es un aparatito que le ponen al enfermo para medirle la saturación del oxígeno en la sangre. Ese aparatito es supremamente importante, porque mientras el enfermo tenga su nivel de oxígeno óptimo, el riesgo es mínimo. No hay mayor problema. Si la sangre todavía tiene oxígeno en el nivel necesario, ese cuerpo se va a mantener. Por eso al enfermo le dicen: mantente siempre midiendo tu oxigenación en la sangre. Y si ves que se baja ese nivel de oxígeno, rápido tienes que irte a buscar un cuidado médico intensivo. Pues déjame decirte, hermano, que hoy a la iglesia habrá que ponerle también un medidor de oxígeno, a ver cómo está la iglesia. Ese oxígeno del que yo hablo para la iglesia no es otra cosa, hermano, sino el Espíritu Santo dentro de ella. Ese Espíritu Santo que está dentro del cuerpo que es la iglesia es quien la oxigena, es quien le da vida. Y mientras el Espíritu Santo esté oxigenando la iglesia, esa iglesia podrá soportar todo lo que sea. No importa lo que pase, si la iglesia está bien oxigenada con el Espíritu Santo, esa iglesia se mantendrá firme. Esa sal no perderá su sabor. El problema es si la iglesia pierde el nivel del Espíritu Santo. Ahí sí se complicó el tema. Así como el enfermo, que habrá que correr con él a una unidad de cuidados intensivos porque se le acabó el oxígeno. El día que a la iglesia se le acabe el Espíritu Santo, ese día, hermano, esta iglesia se va a morir. Por eso, entre usted y yo, no puede faltar el clamor a Dios: Señor, tu Espíritu Santo no nos puede faltar. Ese Espíritu de Dios moviéndose en la iglesia es lo que le da vida a la iglesia. Y ay de nosotros cuando el Espíritu Santo ya no se mueva. Eso es como cuando una mamá gestante deja de sentir a su bebé en el vientre. Ese es un signo de alarma. Y esa mujer se preocupa: ¿por qué no volví a sentir a mi bebé? Y se va rápido a buscar al médico y le dice: doctor, revíseme porque no siento a mi bebé. Y descansa ella cuando su médico le dice: señora, tranquilícese, su bebé está intacto y perfecto. Yo creo que no sentir el Espíritu Santo hoy tiene que ser un riesgo para la iglesia muy grande. Que se acabe todo, hermano. Todo se puede acabar en la iglesia, menos la oxigenación del Espíritu Santo en medio de nosotros. Hoy lo que se necesita es una iglesia metida con Dios, una iglesia que le brille el rostro, así como le pasó a Moisés cuando descendió del monte. Tenía que taparse la cara para que no lo vieran, porque no resistían mirarlo frente a frente, porque su rostro brillaba. Hermano, así es que se necesita una iglesia para el tiempo del fin. Una iglesia que brille por la misma razón, por su intimidad con Dios. Hoy se necesitan iglesias que estén en intimidad con Dios. Hoy se necesitan grandes líderes en intimidad con Dios. Eso es lo que se necesita. Se necesita una iglesia que ataque las fortalezas del diablo. Se necesita una iglesia que destruya el monopolio satánico. Se necesita una iglesia que se pare en la brecha y abogue por el pecador. Se necesita una iglesia que sea un espectáculo al mundo, a los hombres, a los ángeles. Se necesita una iglesia que, aunque pobre, enriquezca al mundo. Se necesita una iglesia que sea aborrecida por el mundo. Y aquí quiero detenerme un momento. Yo le oí decir a uno de nuestros pastores antiguos hace muchos años. Él dijo algo que a mí me impactó. Dijo: a mí me preocupan más los halagos del mundo para la iglesia que la misma persecución. Y dijo: a la iglesia le conviene más cuando el mundo la persigue que cuando el mundo la halaga.
Esos halagos del mundo tienen su razón de ser. No podemos esperar que el mundo nos ame, porque el Señor dijo que si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero porque no somos del mundo, el mundo no nos ama. Ahora viene otra cosa. Si a mí el mundo me ama, si nosotros estamos encajando en el mundo, eso manda un mensaje malo. Si ya nuestra presencia no incomoda, si todos nos quieren tener ahí, si ya el mundo nos ve como algo especial, eso de alguna manera es peligroso. Es preferible que nos persigan. A la iglesia le conviene más la persecución que los halagos del mundo. Y a esta iglesia no debe sentirse bien cuando el mundo le echa piropos y halagos y le dice cosas bonitas. El Señor dijo: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahora, si no me aborrece el mundo, ¿por qué? Explícame por qué. Si el mundo ya no nos aborrece, ¿por qué no nos aborrece? Lo que se necesita hoy es una iglesia que experimente el Pentecostés ayer, hoy y siempre. Es que, hermano, para que seamos claros, una iglesia sin Pentecostés pierde el sabor, pierde la sazón, pierde su característica especial. Es que lo que le da razón de ser a la iglesia es el Espíritu Santo que se derrama en ella. Una iglesia sin Pentecostés es una iglesia que no puede cumplir su labor. Donde el Espíritu Santo no se derrama, es un edificio frío y sin vida. Una iglesia sin Pentecostés, entendido como el derramamiento del Espíritu Santo, es solo un grupo de hombres sin unción. Es una vasija sin aceite. Es un altar sin fuego. Es una lámpara sin combustible. Es un jardín sin colorido. Es una montaña sin vegetación. Una iglesia sin Pentecostés es un cuerpo sin alma. Por eso que nos falte todo, que todo se acabe. Hermano, todo se puede acabar. Nuestros templos se pueden destruir. Nuestros grandes predicadores puede que ya no estén. El dinero puede acabarse. Todo se puede acabar y la iglesia permanecerá. Pero lo único que hará perderle el sabor a esta iglesia es la ausencia del Espíritu Santo en ella. Cuando la iglesia recibe una descarga del Espíritu Santo, esa iglesia se vuelve fuerte, vigorosa, verde. Cuando el Espíritu Santo se derrama, entonces la predicación lleva a la unción del Espíritu Santo. Entonces los enfermos son sanados. La iglesia se convierte en una comunidad perfecta. Ocurren señales y prodigios. Aún hasta pueden haber mártires como Esteban, pero se convierten los Saulos y resucitan las Dorcas. Y se fortalecen las iglesias, pero también se mueren los Herodes, se amplían las misiones, se establecen y se forman las congregaciones, se alborotan los pueblos, se levantan tempestades, Dios se mueve y el mundo lo nota. Por eso hoy, hermano querido, el llamado es a eso, a que nos unamos en clamor. Señor, derrama de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Es que eso es lo que se necesita hoy, hermano, no es otra cosa. Eliseo, en su momento, necesitó una doble porción del Espíritu Santo. El ciego necesitó un segundo toque de Jesús. Los discípulos recibieron el soplo del Espíritu Santo, pero necesitaron el Pentecostés. Y el mundo de hoy necesita un remesón espiritual. Y ese remesón espiritual solo lo puede hacer la iglesia. Pero la iglesia solo lo puede hacer cuando el Espíritu Santo esté en ella. Se necesita una iglesia para este tiempo del fin. Un mundo pródigo, repito, lo que menos necesita es una iglesia pródiga. Y lo que la iglesia necesita hoy es un nuevo Pentecostés. Déjame decirte algo, hermano querido, y te lo digo con todo respeto, pero con toda sinceridad. Lo que la iglesia necesita hoy no es dinero, sino disposición de hombres para servirle a Dios. ¿Para qué llenar nuestras arcas de dinero? ¿Para qué tener montones de dinero? El dinero de por sí no funciona aquí. Aquí lo que se necesitan son hombres de visión, hombres que se pongan en las manos de Dios. ¿Para qué el profesionalismo de los líderes? Lo que se necesita hoy son hombres humildes que se dejen usar por Dios. ¿Para qué
la capacidad oratoria de los predicadores. Pueden haber predicadores famosos, llenos de oratoria, con una fluidez verbal excepcional, pero eso no es lo que se necesita hoy. Lo que se necesita hoy es unción en los púlpitos. ¿Para qué las grandes estrategias de administración? Lo que necesitamos es la dirección del Espíritu Santo. Tenemos centros de estudios teológicos y bienvenidos son, pero lo que necesitamos hoy es más revelación e inspiración del Espíritu Santo. Tenemos templos hermosos, confortables, con unas arquitecturas perfectas, pero a la hora de la verdad eso no lo necesitamos. Lo que necesitamos es corazones abiertos a la presencia de Dios. No necesitamos el reconocimiento halagador del mundo, sino su desprecio. Necesitamos templos llenos, pero no de visitantes, sino de pecadores que se arrepientan y de hombres santos que le teman a Dios. No necesitamos grandes orquestas musicales. Lo que necesitamos son verdaderos adoradores. No necesitamos hacer cultos festivos. Lo que necesitamos es derramamiento del Espíritu Santo. Por eso, hermano querido, buena es la sal, pero si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ya ni para la tierra ni para el muladar será útil. Habrá que arrojarla fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga.